Tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Muy buenos días, feliz inicio de semana, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio de retos femeninos creado para ti, para dar respuesta a muchas preguntas, para hablar sobre temas súper importantes. Y el tema de hoy pues es un tema fascinante y es un tema preocupante. Yo me pongo a ver las noticias y la verdad es que se me enchina la piel porque tantas cosas que están pasando, tantas noticias de robos, de secuestros, de homicidios, de feminicidios, lo que está pasando en redes sociales, las extorsiones. Y lo que más me preocupa de esto es que en realidad, pues nadie nos enseña cómo protegernos, nadie nos enseña cuáles son las cosas que tenemos que hacer para dejar o no ser parte de ese número tan importante que mencionaba al principio del programa. Así que quédate con nosotros toda la semana en Retos Femeninos. Quédate conmigo y con mi súper invitada de hoy, Patricia Fresnedo, que es una especialista en temas de seguridad y nos va a dar muchísimos tips, nos va a dar esta guía que todos necesitamos para poder protegernos, proteger a nuestra familia, instruir a nuestros hijos, chiquitos y adolescentes, acerca de lo que está pasando, sin alarmarlos, pero sí para que tengamos esas herramientas de protección que necesitamos para vivir en esta ciudad y en el mundo en general, porque se habla tanto de que si nacemos violentos o nos hacemos violentos, pero independientemente de cuál sea la respuesta, sí tenemos nosotros que podernos proteger. Por supuesto que empezando en casa. Así que quiero leerles un poquito acerca del currículum de Patricia Fresnedo. Ella es directora ejecutiva para México y Latinoamérica de la empresa First Call. First Call se dedica a dar respuestas de emergencia y monitoreo GPS, protección ejecutiva, transportación segura y consultoría. Y me encanta su currículum porque además de que ella es financiera, tiene estudios superiores en finanzas, es criminóloga, es victimóloga y es experta en justicia penal. Así que tenemos una gran invitada con nosotros el día de hoy, a quien queremos darle la bienvenida. Patricia, muchas gracias por estar en este espacio de Retos Femeninos. Y sí, yo te agradezco muchísimo este momento y este espacio porque transmitir a la gente lo que realmente hoy está pasando y lo que más importante mencionaste hace un momento es cómo prevenir. La prevención debe ser el 95% de nuestro plan de seguridad. Decir un plan de seguridad, algo también muy importante que mencionaste, no solo es México, es el mundo. Así es. Porque estamos expuestos y con este cibermundo en el que vivimos actualmente, estamos expuestos a que cualquiera pueda acceder a nuestra vida y la forma de prevenir es lo más importante. Eso ha cambiado muchísimo, toda la estructura del crimen, porque antes hablábamos de las cosas que sucedían en la calle, de las cosas que sucedían en la casa, pero ahora también las cosas que suceden en el teléfono y a través de los medios masivos y de Internet. Entonces, esto expone no solamente a los adultos, sino también a los niños y adolescentes, Pati. Por supuesto, y esos tiempos en que ahora los niños, ahora en vacaciones, por ejemplo, Sí. y los jóvenes, están sin hacer nada porque pues no todas las familias se pueden ir de vacaciones Así todo el es. tiempo. Tienen mucha más accesibilidad al Internet, a los WhatsApps, a todas estas redes de las cuales no podemos estar exentos. La tecnología es muy buena, pero al final lo que nos trae es más vulnerabilidad. ¿Y quiénes son más vulnerables dentro de una familia? Pues los niños, los jóvenes, porque no tienen una franca idea a lo que están expuestos. Y los papás podemos cuidar a los hijos sin duda y proteger
en cierta medida la información a las que ellos Así es. acceden, pero no podemos estar 24/7. Y fíjate que hablando de este tema, Pati, aunque sé que es muy extenso lo que queremos compartirte, y Patricia en particular como especialista en este tema de cómo evitar y prevenir, pero sí quiero hacer colación a un tema en particular que me llamó muchísimo la atención, que se me hace súper preocupante. No sé si tú habías escuchado alguna vez lo que es el grooming. Y me gustaría, Patricia, que podamos compartir con nuestro público lo que es el grooming y cómo puede ser un tema tan, tan delicado para nuestros hijos chiquitos. Claro, porque el grooming eh, es un delito finalmente que comete un pederasta. Así es. Un pederasta disfrazado con piel de oveja a través del internet, donde tiene la facilidad del anonimato. Él puede presentarse como un niño, un joven cercano a los niños y atraer la atención de los niños. Posterior a esto, empieza a crear esa confianza en un chico que cree que está hablando con alguien de su edad o un poco Claro, mayor, claro. y de repente te tienen atrapada ya en un tema de índole sexual siempre. Y en los niños generalmente deriva ya en la pornografía infantil. Pues estos especialistas en delinquir con niños se hacen sus amigos y con mucha confianza hasta que les empiezan a pedir fotos Así es. íntimas y después con esas fotos los empiezan a intimidar, a tratar de estafar. Y bueno, el daño psicológico es enorme. Y esto es un problema que hoy en día, bueno, va en aumento de manera impresionante. Es muy, muy grande, porque tú imagínate que hoy podrían estar 20 millones de niños y jóvenes accediendo en este momento al Internet porque Así todavía es. no entran a la escuela. Así es. Y alguien los puede captar y a base de engaños iniciales, pedirles una fotografía, pedirles ciertas posiciones, y esto automáticamente se convierte ya en un tema de pornografía. Y si el niño en algún momento dice, no voy a seguir con esto, en ese momento él ya lo chantajea porque Claro. ya tiene información de él. Y el grooming puede subir a niveles de jóvenes donde el target, o sea, la víctima será una jovencita o jovencito, porque no es nada más de mujeres, ¿no? Así es, niñas y niños. También de niños, Cierto. donde te contactan para poderte ver. Ajá. Y entonces lo único que tú tienes es una fotografía de un chico o una chica muy atractivo, de tu edad, con quien has hecho una buena relación, se quedan de ver, y también es con el fin de un abuso sexual. Y de esto tenemos que hablar con los hijos. Sí. Desafortunadamente ya no es un tema de conocerlo y no hablar con ellos. Claro. Hay que llamarles la atención y hacerles ver que alguien que es un lobo con piel de oveja puede hacerles daño. Y qué importante hablar esto con nuestros hijos, porque a veces los adolescentes son medio rebeldones y como que sienten que lo saben todo y no quieren escuchar a sus papás. Y entonces, el que tú les puedas decir, mira, estoy viendo en el programa de Lizzy Te Responde que están hablando, Patricia, del grooming. ¿Tú sabes lo que es el grooming? Y cómo de repente puede aparecerse alguien en tus redes que se quiere hacer tu amigo. Por favor, no le des fotos tuyas. Por favor, no caigas en eso. No te cites en un lugar. No le des tu dirección. No le des tu teléfono. No te cites en su casa o en la tuya. Porque lo que estamos hablando es de un problema bien importante que parece como que no se dice tanto, pero cuando yo estaba leyendo sobre esto decía, quería compartir este tema con ustedes. Lo que dice Patricia es fundamental. Hay que proteger a nuestros hijos. Hay que darles las herramientas. A lo mejor te tiran a loco, te dicen, ay, mamá, papá, qué exagerado. Pero sí hay que estar abusados con qué están haciendo nuestros hijos en las redes y por lo menos hacerles saber que hay gente muy, muy enferma que se viste de gente buena.
Pero este es un grupo social. En realidad, Patricia, todos estamos expuestos a ser víctimas de delitos. Así es. Y un poquito mi pregunta para ti es, ¿cómo elige un criminal a su víctima? Mira, vamos a ir de atrás para adelante. La elige por su vulnerabilidad. Wow. ¿Y cómo se ve la vulnerabilidad? La vulnerabilidad se puede ver en la calle. Ahora yo salgo a caminar, vengo con mi bolsa, vengo hablando por teléfono y en ese momento yo ya no estoy atenta a mi alrededor. Ojo, además estoy enseñando un teléfono, bueno, malo, regular. En ese momento el criminal, el asaltante sabe que yo no estoy atenta, yo no estoy pendiente de lo que está pasando alrededor y eso es motivo suficiente para convertirme en víctima. Vulnerabilidad porque me gusta salir a caminar o me gusta salir a correr. Y los corredores, yo siempre se los digo, es gente que está siempre muy ensimismada, se ponen sus audífonos, van corriendo y les gusta salir temprano, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando no hay gente. Somos víctimas perfectas. ¿Por qué? Porque no estamos pendientes de nuestro alrededor. Entonces, la vulnerabilidad es la base. ¿Y cuál es la vulnerabilidad? Llegar a un alto si vengo manejando con un vidrio abajo y me pongo a contestar un WhatsApp. Eso es vulnerabilidad. Y el delincuente siempre va a salir en las mañanas con la idea de asaltar, la idea de robar. Estaba escuchando que entre 5 y 7 de la mañana y 7 y 11 de la noche son los horarios en los que más delitos se cometen. Claro. El resto del día o estamos trabajando o estamos en casa. Pero las 5 y las 7 son perfectos porque hay oscuridad. En la noche es perfecto porque venimos cansados. Entonces, todo esto ellos lo saben detectar perfectamente bien y así lo eligen. Ellos tienen un plan, lo van a llevar a cabo y tampoco quieren exponerse demasiado, no quieren volverse vulnerables. Claro. Entonces, nuestro comportamiento en seguridad es el que debe de cambiar y volverse una rutina, ¿no? Y probablemente también romper ciertas rutinas o ciertos caminos o ciertos rituales que tendemos a hacer. Pero cerrando con este punto, porque vamos a tener mucho que platicar sobre cómo cuidarnos desde la casa, en la calle, en el coche, a nuestras familias, pero quédate con nosotros porque básicamente lo que puedo resumir de este primer bloque es: la víctima es quien está distraída. Así que si vamos a salir a la calle, hay que estar viendo qué hacemos porque a lo mejor confiamos que a nosotros no nos va a pasar. Pues hay que evitar que eso suceda. Quédate con nosotros en Lizzy Te Responde. Estamos hablando de cómo prevenir actos de violencia. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar. No es cierto, basta ya. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo. Es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones y verás tus sueños realidad. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Estamos de regreso en Lizzy Te Responde. Estamos hablando de un tema muy importante. Quédate con nosotros todo el programa. Bueno, quédate toda la semana con Retos Femeninos de lunes a viernes de 10 a 11. El tema de hoy es cómo podemos
prevenir delitos. Y prevención es la palabra clave. Y platicábamos, Patricia y yo, hace un momento en el primer bloque, sobre estas cosas que hacemos sin darnos cuenta y que creemos que son tan naturales, como salir a la calle y estar con el celular y con la bolsa y ni siquiera estar atento a lo que está pasando alrededor. O sales a correr, porque no estamos diciendo que no vayas a hacer ejercicio. Estamos diciendo que si de todas maneras vas a salir a correr con tus audífonos, pues que estés abusado de quién anda por ahí. Escuchaba el otro día, Patricia, una información que se me hace importante, que dice que normalmente los criminales, la gente que quiere hacer un daño, no va sola, van acompañados y tienen ciertas características, Pati. Fíjate que sí, efectivamente, la gran mayoría de las veces no van solas. Y ese es un grave problema para quien en un momento dado reacciona, porque hay veces que tú mides a alguien en instantes que te quiere asaltar, que te quiere robar, y sobre todo los hombres que suelen ser más fuertes que uno físicamente, tienden a reaccionar y a decir yo puedo dominar a este hombre, pero no tienen una idea de que hay alguien más que está viendo que el asalto se lleve a cabo bien. Si por alguna razón te defiendes como hombre o como mujer, inmediatamente aparece alguien más. Y con esa segunda persona o con esa tercera persona difícilmente vas a poder y sales más dañado. Frente a una situación donde estamos en la calle y nos quieren asaltar y hay una pistola, ¿tú qué le recomendarías a las personas que nos están viendo? De entrada, por lo que escucho, es no te le enfrentes y no trates de quitarle la pistola. ¿Cuál es la actitud que uno debe de tomar frente a estas situaciones? Porque también es importante entender que lo que ellos quieren son tus cosas. Quieren tu reloj, quieren tu bolsa, quieren tu celular, quieren dinero. En realidad, no creo que su primera intención quiera ser matarte, pero muchas veces en el nerviosismo, muchas veces ellos con sustancias, muchas veces nosotros en el pánico reaccionamos de formas que complicamos aún más y nos ponemos en una situación de aún mayor peligro. Así es, mira, yo creo que hay 3 etapas y una de ellas es la reacción, que es a lo que no queremos llegar. La reacción es el último eslabón, el último momento. Si con toda mi prevención, viniendo bien alerta, con actitud de que estoy viendo a mis alrededores, de todos modos alguien llega hacia mí y se acerca con un arma, lo único que tengo que hacer es bajar la mirada y rendirme. ¿Por qué? Porque no quiero un confrontamiento en el cual acabe yo dañado y muchas veces muerto por un celular. Y lo hemos visto. Los jóvenes son los más reactivos. A veces sin querer mandamos un mal mensaje. Una mamá le da de premio a su hijo de 15 años o de 16 porque acabó la secundaria un teléfono y a su vez le dice, si lo pierdes te mato. Y entonces el chico tiene esa idea en la cabeza. Y Claro. si alguien le quiere quitar el teléfono, lo va a defender. Cuando el mensaje es, cuídalo. Digo, tendemos a decirlo de una forma no realista. Ay de ti como lo pierdas, porque entonces ya traes esa amenaza de casa. ¿Por qué? Porque seguramente a la madre le está costando Claro. pagar ese teléfono. Claro, por supuesto. Entonces, el mensaje al hijo tiene que ser, cuídalo, no lo saques en la calle, no lo muestres. Pero si alguien te llega y te lo quiere quitar, dáselo. Porque ha habido chicos, y lo hemos visto en noticias tristemente, que en la parada del camión defienden un teléfono y por defenderlo el asaltante, que también trae ese nerviosismo y a lo mejor seguramente sustancias tóxicas o drogas encima, pues va a mal reaccionar y matar a una persona por un teléfono. Por un teléfono, exactamente. Entonces, Entonces, hay que rendirse. frente a una situación así es bajar la mirada, no establecer un contacto visual Así es. con el delincuente y pues ni modo. La vida es muchísimo más valiosa. Qué horror estar en estas situaciones, pero yo creo que estos tips son fundamentales porque no sabemos qué hacer y el nervio también pues apremia. Y si vamos en el coche, porque antes de hacerte esta pregunta, porque es como muchos tips para nuestro público, que sepan cómo protegerse y cómo prevenir y cómo actuar en situaciones, pero la pregunta que yo te quería hacer, que a lo mejor se le está haciendo la gente que nos acompaña, que es un público adorado, es ¿quiénes están más expuestos a la violencia?
las mujeres, los hombres, los niños, las personas de la tercera edad. ¿Quiénes, Pati? Yo creo que la respuesta es todos, pero si vamos a elegir quiénes están más expuestos, yo diría que niños, jóvenes y personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque tanto los niños como las personas de la tercera edad no tienen esa maldad. Todavía gente muy mayor que confía en esas dinámicas que actualmente usa la gente que nos quiere hacer daño, que nos extorsiona. Son dinámicas no de amenaza, te llaman amablemente por teléfono, te engañan. Y la gente, los niños y los mayores se dejan engañar. Y digamos que los jóvenes por esa intensidad que traen, no nos obedecen, no nos creen nada, creen que los queremos dominar y entonces están en esa edad en donde quieren hacer lo que ellos quieran porque creen saberlo todo. Así es. Y están muy expuestos, están expuestos porque ya van al antro, están expuestos porque salen juntos. Entonces es un tema bien importante, pero al final del día todos estamos expuestos. Sí, claro. Ya. Hablando de extorsión, es un tema que últimamente, a mi juicio, Patricia, ha aumentado muchísimo, la extorsión telefónica y la extorsión por internet. ¿Podemos platicar con nuestro auditorio un poco acerca de esto y de cómo protegernos de esto? Tengo un mensaje, es una pregunta, más que pregunta es un comentario de Lidia. Lidia dice, yo fui víctima de extorsión, Lizzy y Pati, y me considero una mujer inteligente. No puedo creer cómo fui engañada así. Ay, Liliana, eso es muy común. Mucho, muy común y no nos podemos sentir tontos por haber caído, porque la verdad es que en creatividad son únicos. A mí día a día me asombran las diferentes formas que tienen de captar la atención de la persona que habla. Si tú de entrada escuchas amenazas, reaccionas defensivamente. Pero si tú inicialmente estás escuchando a alguien que habla con toda propiedad, se presenta como una autoridad, te explica que tu teléfono está siendo reportado como de extorsión o secuestros, que lo tienes que apagar, de verdad que te agarran en 2 minutos que dices, Dios mío, porque como se presentan y como manejan las situaciones, uno cae. Y desafortunadamente no nos debemos de sentir mal. Nosotros actuamos de buena fe muchas veces, pero la extorsión, tanto telefónica como internet, actualmente maneja una cantidad de diferencias con las que tenemos que estar muy atentos. Raúl nos comenta que él recibió una llamada diciendo que tenían secuestrado a su hijo. Así es. Y desafortunadamente muchas veces nos ponen, y estas llamadas pueden ser aleatorias o ya con cierta información que haya recabado, pero cuando son aleatorias y tú tienes un hijo y escuchas un grito de un hijo, de un muchacho o de una chica en el teléfono, inmediatamente, o sea, esto es muy, muy rápido e inmediatamente lo identificas con tu hijo. Y lo primero que piensas es realidad. Entonces, siempre tenemos que tener la cabeza muy fría y esto es un tip. Si alguien me dice, tengo secuestrado a tu hijo, primero lo voy a corroborar. Entonces, colgar el teléfono no significa que ya no hay forma de salvar a mi hijo. Si tienen verdaderamente o si es un secuestro real, me van a volver a hablar. Pero lo primero que yo tengo que hacer es colgar y llamar a mi hijo. Y buscarlo. Y si no lo encuentro, lo sigo buscando. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene apagado el teléfono o no me está contestando. Tenemos que actuar con la cabeza muy fría, que es muy difícil. Claro, cuando sientes que estás escuchando a tu hijo gritar secuestrado del otro lado, pero los nervios te ciegan y tú juras que es la voz de tu hijo cuando no lo es. Así es. Entonces, frente a una llamada de secuestro o frente a una llamada de extorsión, porque también las extorsiones, en el caso de Raúl, fue con el tema de su hijo, pero yo tengo amigas que me han comentado que es para decirles que se ganaron premios
Ese es muy común. Muy común. Y te lo dicen y a través de su tarjeta de crédito. Y pues la gente que tiene 1, 3, 5 tarjetas lo puede creer. Y al final es una extorsión velada en esto, donde en algún momento te van a pedir que como este premio que han ganado está relacionado con una empresa y otra telefónica, tienes que ir y depositar dinero en un teléfono especial o comprar tarjetas de prepago. Y ahí está la trampa, porque ya te hicieron gastar dinero. Es un robo en el que yo me estoy dejando robar, ¿no? Claro. Y es tan difícil de tipificar, uno, por la parte legal, y dos, de seguir. Porque pues tú estás depositando dinero sin que nadie te ponga una pistola. Exactamente. ¿No? Y entonces el seguimiento a estos delitos se queda impune, ¿no? Y desafortunadamente pasa muy seguido. Y pasa muy seguido que si tenemos personas trabajando en nuestra casa, por ejemplo, no los capacitamos, entrenamos inclusive en las oficinas a que no den información personal de quién vive ahí, porque mucha de esta gente pues no tiene tu nombre, no tiene en realidad datos tuyos, no tiene tu dirección. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto antes de irnos a una pausa? Claro, mira. Medidas de seguridad. Medidas de seguridad. Uno, es muy importante que si tienes gente trabajando contigo, ante cualquier llamada, cuelgue y te llame. ¿Por qué? Porque te pueden llamar diciendo, tengo a la señora de tu casa, ¿no? Y me dice que abras el closet porque ahí hay joyas y las saques. Y esto lo hemos atendido ya muy seguido y es increíble la forma en que la gente reacciona pensando que efectivamente la señora está secuestrada. Entonces, la comunicación es importante. Cuelguen, díganle a su gente que cuelgue y que llame a la señora. Señora, me acaban de hablar, ¿está usted bien? No sobrereaccionar. Y por el otro lado, no dar nombres. Ni ¿no? direcciones. Ni direcciones. Y en el tema de direcciones, a través de la guía de Telefónica, pues muchas veces sacan información y lo único que tienen es importantísimo: tu nombre, tu dirección y tu teléfono. Uy. Y esos 3 datos son suficientes para empezar una extorsión en la que crees que efectivamente saben mucho de ti, no saben más que lo que acaban de sacar de la guía. Y lo que le van sacando de información claro, a la persona que contesta. Entonces sí es importante, tanto a tus hijos como personas que trabajan contigo, en una oficina, en tu casa, no se da información, porque a veces te llaman del banco pidiéndote datos que ellos deberían de tener en dado caso. Hay mucho que tenemos que seguir platicando sobre este tema. Se llama prevención. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a nuestra familia, vamos a evitar ser víctima de estas situaciones de delincuencia. Seguimos después de esta pequeñita pausa. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo.
Estamos de regreso en Retos Femeninos. Lizzy te responde con una súper especialista en todos estos temas de prevención de delitos. Y bueno, hemos tocado diferentes temas de cosas y tips que tú puedes llevar a cabo para protegerte y proteger a tu familia. Llegó una llamada de Gabriel. Gabriel dice que recibió un correo en donde le decían que tenían sus datos privados porque había entrado a una página de 3X, de sexualidad, y que si no depositaba $500 iban a hacer pública esta información. Cuando hablamos de creatividad es increíble la creatividad que pueden tener. Y desafortunadamente puede ser real o no, pero si Daniel o la persona Gabriel que llama es mayor de edad, se puede meter a la página que él quiera, salvo pornografía infantil, ojo, eso es un delito, ¿no? Que sí persigue la policía cibernética. Nadie te puede obligar a depositar $500 por haberse metido, aunque amenacen con subir esta información. Seguramente no es una realidad, seguramente no es verdad, pero sin embargo la amenaza de algo que podría ser mal visto por amigos, y si por hay una esposas, pareja o hay exacto. hijos, exacto, el pánico entra y va y le deposita, ¿no? Pero nada que ver, me imagino que esto es solamente una extorsión. Solamente una extorsión. ¿Qué haces frente a eso? No contestas el correo y punto y final. Y se acabó. Okay. Y si hay una insistencia, podrían estar mandando hasta evidencia, entonces pues se actúa de otra forma, pero seguramente esto es una mentira como todas las amenazas, pero desafortunadamente la gente cae en el miedo de haber hecho algo que puede ser semiprohibido, ¿no? O que puede afectar la relación. Exacto. O que puede afectar la vida de los hijos, y a veces mal reaccionas depositando y te vuelves una víctima constante, o sea, te vuelves el cliente VIP de estar depositando cada momento hasta que un día decides que no más y te das cuenta que efectivamente era un tema extorsivo. Imagínate, Gabriel nos dice que le querían cobrar $500. Si Gabriel deposita y miles de personas más depositan estos $500, pues se convierte en el negocio de la vida. ¡Qué barbaridad! Es que la extorsión, mira, las llamadas extorsivas, hay un dato estadístico de que de 100 llamadas, 26 son un éxito. ¡Wow! Es un porcentaje Entonces estamos hablando de 26%. Es un éxito y es mucho, porque si estamos hablando entre 5,000 y 20,000, y las llamadas son diario, ya todas horas. Entonces, pues sí, es el negocio de la vida, poco perseguido, porque es difícil de perseguir. Y por otro lado, bueno, pues sin riesgo para nadie, ¿no? Porque al final del día estamos hablando de llamadas donde tú no sabes quién te está llamando, ¿no? Son teléfonos de prepago, difíciles de rastrear. Los que dicen número desconocido o privado, esos son los que, frente a eso, tu recomendación, Patricia, sería nada más no contestar de entrada. Cuando dice número privado o desconocido o algo así, mejor ni contestar. No contestar. Y si no conoces el número de donde te están llamando, no contestes. Es preferible no contestar y verificar de dónde te están llamando y tú hacer la llamada de regreso a caer en un tema de esta naturaleza. Ahí a lo mejor te insisten 2 veces, 3 veces, pero el negocio continúa. No, continuidad del negocio. Ellos continúan en su siguiente llamada, ya que en esta no tuve éxito. Claro. No es nada personal, simplemente sigo. El que sigue, el que conteste. El que conteste. Me gustaría platicar con nuestro auditorio de un tema muy delicado, muy doloroso. Yo he tenido conocidos y familiares cercanos que han sido víctimas de secuestro. Y me gustaría, Patricia, que nos dieras luz sobre este tema, sobre la prevención de secuestros. Se han vuelto tremendamente sofisticados ya los secuestros, desde los secuestros express hasta los que son de a de veras, hasta los virtuales, como hablábamos hace un momento.
que nos platiques un poquito de los secuestros, cómo prevenirlos, qué hacer si estás en una situación de secuestro, qué hacer si tienes un familiar o una amistad que está en esa situación. Mira, el secuestro desafortunadamente es un delito que no termina. Efectivamente se ha modificado. Hace muchos, muchos años los secuestros se llevaban a cabo con gente de mucho dinero, de muchos recursos, y la gente de a pie pues nos sentíamos tranquilos porque nosotros no éramos víctimas de esto, o sea, no podíamos serlo porque pues no había mucho que dar. Desafortunadamente, esto ha crecido en el tiempo y digamos que lo que antes era un secuestro, hoy son 100. 100 que pueden ser desde express, porque te voy a secuestrar por muy poco tiempo, voy a sacar todo el dinero que tengas de tus tarjetas y en 5 o 6 horas estás de regreso, ¿no? Entonces, para este tipo de secuestros, una de las cosas más importantes dentro de la prevención es en tu tarjeta de débito no tengas mucho dinero. No tengas mucho dinero y si trabajas y llegó el aguinaldo, el reparto de utilidades, ellos también saben que va a haber aguinaldo, ellos también saben que en el mes de mayo, junio se dan utilidades. Es cuando tenemos que estar más preventivos de que no haya un saldo muy grande en nuestras tarjetas. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos sacan el monto máximo y ahí acabó toda la historia. Pero desafortunadamente si hay mucho dinero en ella, esto se puede convertir en un secuestro de tiempo. Porque dicen, bueno, si yo iba por 6 y hay 120, pues me espero en el tiempo o se lo vendo a alguien más. Para ir sacando de la tarjeta cada 12 horas, Así ¿no? es. Por ejemplo. Y entonces ya te retienen. El secuestro express es aleatorio, es a quien está vulnerable allá afuera y que representa o que da la imagen de que puede tener algo. Tarjetas es lo más importante porque a partir de ellas no lo sacan, pero a lo mejor es para hacer una llamada y efectivamente en cosa de horas corroborar con quien recibe la llamada y pues tardar 12 horas un día, que lo seguimos considerando express. Y ya los montos son pequeños, porque también los secuestradores ya no tienen las infraestructuras que tenían aquellos que hoy afortunadamente están en la cárcel, pero hay muchos allá afuera que han expandido el negocio a que sea muy rápido. Y esos secuestros express en realidad no tienen que ver con toda la estructura que llevan los otros secuestros, ¿verdad? O sea, no es gente a la que has estado estudiando sus rutas, sus vías. Te ven en la calle vulnerable porque estás papaloteando con tu teléfono, con la bolsa, con y te agarran, te meten a un coche y pam, pam. Así es. ¿Cómo debe de reaccionar una persona cuando está viviendo esa situación que ya afecta a cualquier persona que ande caminando por la calle, porque ya no discrimina de que sea alguien que tenga mucho dinero o que parezca que tiene mucho dinero? La reacción tiene que ser de sumisión, de cooperación, y desafortunadamente muchas veces en este momento de nerviosismo, si traes tarjetas te piden el NIP y se te olvidó. Mi recomendación siempre es que de una u otra forma lo traigan camuflajeado en una tarjetita o algo, porque se te puede olvidar ante una reacción de nervios, ¿no? Y simplemente en ese momento se convierte en un tema violento, porque a ti te preguntan algo y tú no sabes responder. Realmente hay que estar muy enfocado en salir de esta situación lo mejor librado posible. Cooperando, volvemos a repetir, si ya te tienen dentro de un coche, no hay mucho más que hacer, que cooperar con ellos y siempre enfocado en salir bien librado, con las creencias que cada quien tenga, pero enfocarse en dar la información que quieren, porque ellos tampoco me conocen y al rato, o sea, fui un cliente más, esperan que esté satisfecho, que no me hayan hecho demasiado daño y una vez más, next, el que sigue. Entonces, la reacción es muy importante por parte de quien está siendo víctima, tanto de un secuestro express como de uno de largo plazo. En el caso de los secuestros a largo plazo, Patricia, ¿hay un modus operandi diferente? Sí, hay un estudio previo de la persona
como para entender perfectamente qué voy a pedir y hasta dónde puedo presionar. Si ya con todo mi análisis y mi plan de seguridad y mi implementación fui vulnerable porque salgo mucho en revistas y no me cuido. De repente soy una persona que salgo siempre en mi coche, hago las mismas rutinas, no cambio de rutinas, pues empiezo a ser predecible de dónde va a ser el momento más fácil para llegar a mí. Pero ya tienen una información mía previa. Claro. Igual ya en las redes, parte del teléfono te dice, pon tu localización, ¿no? Entonces, a lo mejor te estudian y ven dónde estás, dónde has estado, exactamente, y hacen como un mapeo. Entonces, dos cosas es, tú te estás proyectando como una persona que puede ser una buena víctima porque pueden sacarte dinero, y dos, hay ciertos como patrones y rutinas que van siguiendo tus caminos, el mismo horario, el mismo camino, el mismo coche. Me paro en el mismo lugar a comprar el café, no cambio de rutina. Hay rutinas que no puedes cambiar. Cuando tú tienes hijos pequeñitos que dejas en la escuela. En la escuela, por ejemplo. Pues ahí me vaya para la derecha, me vaya para la izquierda, voy a llegar a la escuela que abre a la misma hora. No, las escuelas toman ya muchas precauciones, pero hay rutinas que no se pueden variar. Entonces, ahí es donde realmente tenemos que estar pendientes. Si yo detecto que en algún momento alguien me sigue, pues no sentirme que estoy siendo paranoico porque me están siguiendo. Realmente me meto a un lugar seguro. ¿Qué puede ser un lugar seguro? Pues puede ser un hospital, puede ser la bahía de un hotel, y ahí realmente corroborar que alguien me seguía, ¿no? Pero vuelvo a repetir. O sea, cuando tú sientes que alguien te está siguiendo, lo que tienes que hacer es cambiar la ruta y meterte en un lugar seguro, ¿ok? Y de día me puedo meter en un centro comercial. Obviamente de noche ya no hay centro comercial abierto, ¿no? Entonces, el lugar más seguro es un hospital. Pero bueno, yo lo los que tengo... te tengas cerca. Lo que tenga yo cerca donde me pueda meter y realmente corroborar que alguien ya me estaba siguiendo. Claro que para ellos el factor sorpresa es muy importante, por eso es que es tan importante para ellos estudiar tus movimientos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo salgo todos los días del trabajo a la misma hora y ya saben qué lugar es el idóneo que ellos ya estudiaron para que me puedan llevar. Uh-huh. Entonces, ahí es donde... Igual que ellos estudian las vulnerabilidades mías, yo también tengo que estudiar las mías. Y ahí es a donde llegamos al análisis personal de dónde soy vulnerable. Y ¿no? Cuidar eso. Y yo quisiera agregar algo antes de irnos a una pausa. Hazle caso a tu intuición. Muchísimas veces dejamos de hacerle caso a nuestra intuición porque pensamos, es que ando paranoide, estoy exagerando. Ay, oye, no le puedo ver a todo el mundo cara de secuestrador o de asesino o de... Hazle caso a tu intuición. Si tú ves una persona que no te late, si tú ves un movimiento de un carro atrás que te está siguiendo, lo más probable es que te esté siguiendo. Así que prevención y seguridad. Regresamos aquí en Lizzy Te Responde después de esta pequeña pausa. Quédate con nosotros. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Hola, soy Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, que es el órgano antimonopolios de este país. Trabajamos para que no haya monopolios y para que las empresas compitan, para que tú tengas acceso a mejores bienes y a mejores servicios. Fui directora de esta comisión a los 38 años y ¿sabes qué? La gente no creía que yo iba a poder hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Por ser mujer y por ser joven. Y sí se puede. Y además te digo, soy mamá de 3 niños y el balance entre la familia y el trabajo, aunque es una lucha constante y de todos los días, también se logra. Así que anímate. Además, el día que tú llegues, todas ganamos.
Estamos de regreso aquí en Lizzy Te Responde. Estamos hablando de un tema fascinante, prevención de delitos, con Patricia Fresnero. Y ella es una especialista y nos está dando muchos tips de cómo cuidarnos, cómo cuidar a nuestra familia, cómo dar información que sin duda sirve para no ser víctima de un delito. Y estábamos hablando del tema de los secuestros y cómo se han sofisticado y cómo hoy son diferentes y los patrones que siguen. Y nos quedamos un poco en cómo reaccionar, porque cuando yo he tenido cerca el tema de los secuestros, la familia, muchas familias, Pati, se desvinculan, se desunen para el resto de su vida frente a una situación así. Entonces, la víctima del secuestro, me imagino que es seguir con el patrón que tú mencionabas de no provocar, de no ponerte en una posición para ser golpeado o para ser lastimado y pues tener que dar la información que te están pidiendo. Y la denuncia, Pati, y la familia. Mira, efectivamente las familias se desvinculan porque son dos víctimas. Así es. La víctima que está viviendo el secuestro y las víctimas familiares. Porque ellos están siendo víctimas, porque ellos están recibiendo esas llamadas y pasan por una cantidad de sentimientos tremendos. Están enojados con el pobre secuestrado. Están desesperados. Sí, ¿por qué no se cuidó, no? Porque es que ¿Por qué te se vistes expuso? así, Exacto. llamas la atención. Sí. Nosotros hemos visto cómo familias, si no llevamos un tema de contención posterior al secuestro, todo el mundo se echa la culpa a todo. Todo el mundo. Y estás haciéndolo mal, y haz o no haz. Es importante denunciar a las autoridades, ¿verdad, Es Patricia? importante denunciar a las autoridades. Porque lo primero que les va a decir el secuestrador es no denuncien a las autoridades. No, y ellos mismos están diciendo como parte de un hecho para asustarte, ya denunciaste. La verdad es que hoy la autoridad tiene una preparación muy importante en temas de secuestro y lo mejor que podemos hacer es denunciar. ¿Por qué? Porque nos van a guiar, porque si tiene que haber una investigación, ellos pueden llevarla a cabo y realmente hoy saben mucho de cómo llevar a cabo esto. Lo peor que nos puede pasar, y tampoco puedes obligar a la denuncia, pero sin embargo nosotros la recomendamos abiertamente porque saben y han estudiado y conocen mucho más el modus operandi y qué tipo de grupo delictivo es el que está cometiendo Claro. el secuestro que la propia familia. Y entonces puedes caer en una mala respuesta o en llevarse esto en el tiempo, que es una de las tragedias peores. Sí, terrible para todos. Porque un mes, nosotros hemos atendido secuestros que han durado un mes y es un desgaste emocional. Y yo considero, y yo no sé qué opines tú como experta, Pati, que el apoyo psicológico cuando eres víctima de un secuestro, el apoyo que recibas posterior a un evento traumático de esta magnitud es fundamental para poder reparar hasta el alma rota, el terror, el miedo, el encierro. Es verdaderamente uno de los traumas más fuertes que se pueden experimentar en la vida. Así es, porque no, desafortunadamente no nada más es el tema de estar guardado, es el tema de estar mal guardado, de la presión que ejercen los secuestradores con la víctima. Y ojo, la víctima, si caes en este tipo como víctima de este delito, tienes que tener muy claro que quien va a negociar es tu familia, no tú. Y ellos contraponen constantemente la información para ver si la familia está diciendo la verdad y es que ya no tienen un peso más, o están mintiendo para seguir teniendo un poquito de control sobre esto. Entonces, la víctima no debe de negociar. La víctima en temas de apoyo psicológico lo tiene que llevar a cabo junto con la familia y en lo personal, porque si no,
conozco gente que después de 25 años no ha superado el trauma. Así es. Y lo recuerda y llora, y su vida hoy sigue siendo alrededor de ese evento. A lo tan mejor sigue fuerte secuestrado en sí mismo. en su alma. Yo tengo una pregunta, Pati, muy importante que te quiero hacer. ¿Por qué a pesar de que se les dé el dinero que están solicitando, por qué matan a la víctima? Desafortunadamente nos hemos enfrentado a situaciones donde gente que no se dedica al secuestro de repente puede tener la brillante idea y conocen al secuestrado. Entonces, pues es primeramente por el temor a ser denunciados, porque la víctima conocía a sus secuestradores, porque no son profesionales dentro de este delito tan tremendo y no saben cómo manejar la situación, o porque también se ha dado por autosecuestrarse, ¿no? La gente, es una locura, pero es una realidad. Oh. Y entonces, pues a la mitad del camino no sabes la logística que puede llevar un delito tan complejo como esto y caes en el miedo a ser descubierto, caes en el miedo a la denuncia y matas, ¿no? Cosa que no debía de suceder, bueno, no debía suceder el secuestro en primera instancia, Así pero es, así es. una realidad con la que no podemos. Así es, pero bueno, creo que es tan importante poder hablar de todo esto. Y un público muy importante de retos femeninos son muchas mujeres que nos siguen desde hace muchísimos años. Y a mí me preocupa el tema del feminicidio. A mí me preocupa el tema del acoso sexual en el ámbito laboral. A mí me preocupa ser víctima de una violación. Platícanos de esto, Pati. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo reaccionar si ese fuera la peor situación? Mira, desafortunadamente los delitos de género continúan. No es un tema de México, aunque México tiene un número alto de feminicidios, muy alto. Pero estamos hablando de un problema mundial que viene desde la cultura Así es, y la para historia empezar. y la mujer y nos estamos empoderando poco a poco, pero hoy todavía encontramos en el ámbito laboral acosos, hoy todavía hace nada me estaban comentando, pero nada, te hablo de hace una semana, que me comentaban de una chica a la cual el jefe le dijo, te voy a correr, ¿no? ¿Por qué? Porque, y hasta le inventó un robo. Y todo fue por el hecho de no acceder a sus propuestas. Dices, no puedo creer que en el siglo XXI sigan existiendo este tipo de acosos. Pero los hay desde muy sutiles. Como palabras muy coquetas y seductoras. Que puedes no... Que no rayan en la falta de respeto, Así. ni en que puedas tú decir, pero que se siente. Así Porque es. finalmente, hablando de intuición, de nuevo, llegas a sentir, pues, alguito. Es la mirada. Pero es ¿qué el- hacer frente a esta provocación o acoso sexual real de que si no me haces caso, te quedas sin tu trabajo? Por ejemplo, Pues mira, denunciar. yo creo que lo más importante es denunciar. Si quien acosa tiene un nivel, obviamente tiene que tener un nivel mayor al tuyo, pero no estamos llegando a los ámbitos de la dirección general o algo, hay que denunciarlo internamente. Actualmente las empresas globales y aún en México ya hablan de este tema del deber cero compliance, donde tú puedes tener una línea, ¿no?, a donde llamar, pero sin embargo, pues estamos hablando de trabajos a lo mejor familiares, donde el hijo del dueño es el que está Exacto. cometiendo este tipo de acosos. Y en ese momento, pues lo que sigue es denunciar. Ok. Marcar una línea es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que acabas de decir, esas palabras seductoras, sutiles, pero que si tú accedes porque te hizo gracia el piropo, lo que sigue ya va con un Va a tono escalar. mayor y de repente ya te invitan a cenar para hablar de tu futuro laboral. Esa es una señal
dentro de los trabajos clarísima. Oye, quiero cenar contigo para hablar de tu futuro laboral. Eso ya es una búsqueda de un acoso ya mucho más claro. Ahí es donde tenemos que tener una claridad de decir no. O sea, no, muchas gracias, podemos hablar. Digo, Aquí en sin la ponernos oficina. violentos, ¿no? Aquí en la oficina, Claro. hablar de mi futuro laboral de día es del mejor momento, de noche tengo que atender hijos o familia. Uno también tiene, sin ponerse como loco, pero saber cómo marcar. El tema del feminicidio es un tema tan complejo y tan real y que tiene que ver con una misoginia tremenda y una marca de poderío que cómo evitarlo. Yo creo que es increíble decir, oye, no te vistas así si vas a salir de noche, pero o no te pongas una colita de caballo si vas a caminar sola. ¿Por qué? Porque hay perfiles claros para ser víctima. Y no solo por su vulnerabilidad, sino por... O sea, uno dice, bueno, ¿por qué no me voy a vestir de minifalda? Pues, mi gusto, mi placer. Pero, sin embargo, a las 11 de la noche o a las 10 de la noche esperando un camión, eres mucho más vulnerable como mujer, sola, bien arreglada, porque pues vienes de trabajar en un trabajo que a esa hora terminas. Entonces, ahí es donde tendríamos que cambiar toda nuestra fisonomía, ponernos una cachucha, ser menos atractivas a esos depredadores que finalmente acaban violándonos y desafortunadamente en muchas ocasiones pues acaba en feminicidio. Yo te quiero invitar públicamente, Pati, a que nos acompañes nuevamente al programa. Me gustaría que hiciéramos un programa exclusivamente sobre cómo protegernos como mujeres y qué hacer frente al feminicidio. Claro que sí. Te agradezco No, bueno, enormemente yo tu feliz de la compañía. Gracias a ti por acompañarnos aquí en Lizzy Te Responde Retos Femeninos. Continúa la semana con mis compañeras y que nos vaya muy, pero muy bien. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv